Afuera, los pájaros de todas las madrugadas, los roncos runrunes de los carros, los pasos urgentes de algún atleta matinal, pero lo que sí estaba por fuera de cualquier libreto era lo de un ave que comenzó a imitar el rítmico pito del despertador. No, el periodismo y la literatura son en absoluto una vocación, ¿cierto? En la literatura uno puede que nazca, yo no sé si se nace siendo escritor, pero sí se traen de cuna ciertos talentos, ciertos talentos, en este caso para el periodismo y para la narrativa, en este caso de ficción. Yo creo que la vocación es fundamental, no se vive, como decía alguien, para estar escribiendo. Es que ni siquiera el periodismo te da como posibilidades de vos tener plata, ¿cierto? De vivir de eso. Entonces yo digo que es más el asunto del amar el oficio. La literatura es un oficio, el periodismo también es un oficio. Y esos oficios requieren de artesanía, ¿cierto? De preparación. Y yo creo que eso se hace por mucho gusto y porque uno lo lleva quizás en la sangre o en los zapatos también puede ser, ¿cierto? O hasta en el poco pelo que le va quedando a uno, ahí también hay todo eso. Uno se vuelve literatura, ¿cierto? Uno se va volviendo, todo lo quiere convertir uno en literatura. Entonces yo creo que es una gran vocación. Vivir de la literatura o vivir de la escritura como escritor es relativo. Se necesita ser un escritor de mucho éxito o un escritor vinculado con una institución como la universidad que representa para el autor la fuente primordial de subsistencia, por lo que dice, por lo que escribe, por lo que habla. Pero en líneas generales yo no creo que se pueda vivir de modo exclusivo de lo que se escribe y se publica. Solo digo en casos excepcionales de aquellos escritores que ya tienen un contrato permanente, estable con una editorial que está generándoles no solamente regalías, sino toda clase de utilidades, de prestigio, de credibilidad, y por consiguiente un medio decente, y no solo decente, sino también ya suficiente de subsistencia. Las experiencias de un escritor pues son múltiples. La primera o la fundamental es el proceso de la escritura misma, es el proceso de la creación, ¿no es cierto? Porque el encuentro con los lectores es posterior y también es una experiencia para un escritor, pero la experiencia más importante de un escritor es la experiencia de la creación. Y dentro de la creación hay como varias cosas. Por un lado es el estructurar una historia, el crear un universo narrativo, el construir unos personajes, el construir un mundo para esos personajes, unas relaciones para esos personajes. Y después es encontrar unas voces para esos personajes, un estilo para esa obra, una manera de decir. Cuando se culmina la obra, pues viene otro proceso de experiencia de la escritura o con la obra, que es la experiencia con el lector, la experiencia con los lectores, que de todas maneras es la que le va a acabar de dar el sentido a la obra. En mi caso yo he tenido experiencias en general gratas con los pocos lectores que tengo, porque no creo que mis lectores sean muchos, pero son experiencias que a uno le retribuyen como todo ese esfuerzo y como toda esa expectativa. Han sido muy bonitas. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez cuando me publicaron el libro Armada de Amores y una estudiante llegó a mi oficina y fue la primera persona que compró Armada de Amores y me dijo, profe, fírmemelo, y eso me pareció muy bonito. Y hace poco estaba en una reunión con unos colegas periodistas a quienes yo no conocía personalmente, y una persona se me arrimó y me dijo, yo leí tu libro, y otro se me arrimó y me dijo, usted fue la que escribió Armada de Amores, yo lo quiero leer, yo lo quiero comprar. Las experiencias son distintas a las de reportero.
Primero porque en la reportería, en el periodismo hay que buscar mucho la claridad, buscar al otro, tener una noción del otro, de esos reportajes, crónicas, entrevistas y demás productos periodísticos, a quiénes va. En la literatura me parece que no pasa eso. Uno piensa más en unas experiencias íntimas, en la gran soledad del escritor, en el encuentro con uno mismo, y puede tener un lector abstracto, pero no es determinante el lector abstracto, sino más bien como la búsqueda personal, la búsqueda íntima, la búsqueda de la lucha con las palabras, la lucha con los temas, con los personajes. Uno habla con los personajes, pelea con ellos, llega a amarlos, a odiarlos también. Entonces esas experiencias son absolutamente diferentes a las del reportero periodista. Las experiencias anteriores a la escritura, las que hacen y preparan, digamos, el texto, unas que surgen de la vida, como te decía, de ciertas observaciones, de ver caer una hoja de guayacán o una flor de guayacán y darme cuenta que nunca en la vida había visto caer una flor de guayacán. Entonces intentar expresar eso, o de pasar por el río y ver de pronto un hombre que se mete a un desagüe y sentir un asombro y una angustia y una ansiedad terrible y presentir o querer como saber qué es lo que estaba pasando allá, que hacen surgir como el poema. Experiencias con la lectura, de estar leyendo un texto poético o de reflexión o novela y de pronto una frase, una imagen, un instante del texto, entonces uno se siente como tocado, tiene que seguir como la invitación al sueño. Esa como desde la perspectiva de la escritura. Experiencias con compartir la poesía son muy hermosas, sobre todo en los recitales o en las lecturas en voz alta, en pequeños grupos, como un poco como música de cámara. El darse cuenta como que uno alcanzó a tocar al otro y a veces incluso se lo dicen. Alguna vez se me arrimó alguien, un joven, y en un papelito me puso arremete viajera, anónimamente. Y yo decía, ay, qué cosa tan bonita. No, en la literatura está todo. La literatura está todo porque la literatura justamente es donde el hombre expresa cada una de las cosas que realmente son auténticas en él. O sea, en la literatura están todas sus preguntas, todas sus angustias y todas las respuestas que él ha intentado en algún momento dar a la vida misma y a esas cosas que todas las noches le aparecen, todas las mañanas al despertarse. Entonces en la literatura yo creo que cualquier cosa por la que uno se pueda llegar a preguntar ha estado en algún momento, en algún cuento, en alguna novela, en un poema, o incluso en un mito, o en una leyenda de las que se transmiten de manera más oral o que están grabadas en alguna parte. Alguien tuvo que haber dicho eso, porque eso es lo que nos conecta. Es la fantasía justamente de la palabra la que nos conecta como seres humanos. Yo creo que la poesía tiene una condición como esencial, tanto en el escritor como en el lector, y es que la poesía es un acercamiento muy sensitivo al mundo. Por eso muchas veces incluso se dice que la poesía es muy sensible y que tal cosa, pero no es en ese sentido como de debilidad o como de lágrima o como de llorar pues, y conmoverse y estremecerse, sino que es una afinación de los sentidos. Yo le he aprendido mucho a los poetas y he aprendido mucho a través de mi propio proceso de escritura toda la riqueza del cuerpo en su conocimiento con la vida y cómo el cuerpo no está en conflicto con la inteligencia, cómo uno puede desarrollar su vista, su olfato, su gusto, su oído para sentir más intensamente la vida, para buscar las metáforas que están ahí, para crear imágenes auditivas, imágenes táctiles, analogías, oposiciones, contrastes, exageraciones, que es con lo que trabaja un poquito como la poesía. El estilo es una búsqueda formal que lo hace distinguir de otros. Eso para mí sería el estilo y por eso ese momento de la escritura, cuando yo llego al momento de la escritura, de redactar, para mí es muy importante tener ya concebida la historia, porque ya la preocupación no es la historia, sino el discurso, la manera de decirlo. Entonces el estilo es parte de la búsqueda, ¿no es cierto? Y es parte también de la creación, porque es encontrar una voz y un tono para la obra, pero que al mismo tiempo es la voz de uno y el tono de uno. El estilo es algo, yo creo que se encuentra con el oficio, escribiendo, ensayando, redactando y volviendo a escribir y haciendo una versión y haciendo la otra y haciendo la otra, haciendo hasta 5, 6, 7 versiones de un cuento si es necesario. Hemingway llegaba a escribir cuentos hasta 19 veces o una página 19 veces. Yo creo que a un estilo se llega
es parte de la búsqueda y por lo tanto se llega es mediante el trabajo de varias obras. Lo que te decía de esta segunda novela, yo he estado buscando o tratando de encontrar un estilo para esa segunda novela, porque yo sé que aunque hace parte de una trilogía, que aunque son los mismos personajes, yo no quiero el mismo estilo. Yo quiero que ahí haya un aporte diferente, que sea no radicalmente opuesto porque la autora es la misma, pero sí que sea una propuesta nueva para los lectores. Siempre que me preguntan sobre el estilo, cuento la anécdota de Augusto Roa Bastos, que me parece sensacional, la del escritor paraguayo, autor de Yo el Supremo. Él decía, toda la vida me pasé buscando un estilo, toda la vida, y cuando lo encontré una cárcel, ya no me pude salir de él. Entonces el estilo es como esa cédula, esa identidad, ese modo de ser único, diferente a todos, que logra, ¿cierto? El estilo se demora muchos años para encontrar su propia voz, sus propias maneras de decir, sus tonalidades, su musicalidad, las formas de adjetivar o de sustantivar, el uso, todo eso es muy demorado. Entonces el estilo es producto, uno es producto, decía, de las influencias de otro hasta que uno encuentra su propio camino, eso es el estilo. El estilo de un escritor es lo que lo puede caracterizar y lo puede hacer distinto de los otros escritores. Conseguir el estilo es lo más difícil para un escritor, porque digamos que uno primero aprende la técnica de cómo escribir bien, pero de ahí a coger un estilo propio, adquirir un estilo propio, y el estilo va muy de la mano con el tono que se logra en lo que se escribe. Digamos que uno puede lograr un estilo y digamos que lo más difícil y siguiente sería lograr el tono. Son, digamos, que las cosas más difíciles a las que se puede llegar, pero a las que se debe llegar también. Yo creo mucho en la dificultad, ¿cierto? La dificultad de las cosas son las que te hacen desarrollarlas, ¿cierto? Si las cosas difíciles se te ponen como reto, entonces el idioma no es fácil, ¿cierto? No es fácil el idioma, sus variantes, el idioma que habla el trabajador, el idioma que habla la mesera o la almacenista, el idioma del empresario, ¿cierto? En una sociedad tan hipócrita como la nuestra, a veces el idioma encubre, ¿cierto? Se usan muchos eufemismos, la gente es muy creativa, el pueblo es muy creativo, entonces hay que estar como pendiente del pueblo, porque el pueblo nos ilumina, ¿cierto? La gente lo ilumina a uno mucho para escribir. Entonces es difícil escribir, sí es difícil escribir, porque necesitan muchos conocimientos, tanto de las cosas como de los hombres. Se necesita conocer ambas cosas. Y, por supuesto, la profundización en lo que son las diversas lenguas, ¿cierto? Las diversas lenguas. En una ciudad se hablan muchas lenguas. Las lenguas de los jóvenes, las de los viejos, las de los trabajadores, las del desempleado. Hay una serie de cosas, de elementos que uno tiene que conocer y inmiscuirse en ellos y hacer inmersión en esos asuntos. No se afanen en publicar, sea como un árbol que no apura su savia. 5 años no es tiempo, o 10 años, todo es crecer y madurar. Entonces yo les aconsejaría eso y les aconsejaría prestarle mucha atención a todo, al detalle, a los detalles de la vida, a los detalles de sí mismo, a los detalles en la escritura, en la lectura, leer mucho y prescindir un poquito del ego. Pues uno no escribe para ser famoso, para ser el escritor que se gana el premio, esas son cosas adicionales, pues muy bueno que uno pudiera vivir de esto. Pero uno escribe porque no puede no escribir, porque se ahoga, porque se muere, porque es una experiencia bella, intensa, verdadera.
Cuando uno no sabe qué va a decir, tiene una página en blanco. Cuando uno sabe qué va a decir, digamos que el asunto es por dónde arrancar mejor, por dónde empezar que sea mejor. Y no sería una página en blanco, sino un cerebro atiborrado de ideas. La página en blanco es además testimoniada muy frecuentemente por narradores, por poetas, porque es como el silencio que espera, es como el silencio en tensión, es como el lienzo para el pintor. Yo diría, como dicen los pintores orientales, el lienzo no está totalmente vacío, ahí ya hay algo. Y en la página en blanco está el gesto de quien va a escribir, está como la expectativa, está como la atención, pero obviamente es una experiencia que, como te digo, a veces es muy dolorosa porque pasa el tiempo y uno es desesperado, que pongo ahí porque no tengo en este momento nada que decir o porque lo que estoy queriendo decir no encuentra su forma. Pero cuando la página en blanco se empieza a cubrir de signos es la mejor experiencia del mundo, pues que uno empieza a ver surgir ahí toda esa experiencia que en mi caso pues es la poética, es maravillosa, pero obviamente existe, y existe el silencio en muchos matices, doloroso, pleno, bueno, todas las formas del silencio. La página en blanco es la consecuencia de uno sentarse a escribir o pretender escribir sin saber qué va a decir ni qué es lo que quiere decir. Yo creo que para los narradores la presión de la página en blanco no es una presión tan fuerte como podría ser, por ejemplo, para un poeta. Yo creo que la página en blanco existe más fuertemente para los poetas, pero creo que para un narrador, y un narrador que ha pasado por el periodismo, por ejemplo, como lo pasé yo, la página en blanco no es algo que se padezca tanto. Yo nunca he sentido la presión grande de la página en blanco porque planeo siempre lo que voy a escribir. Le tengo más temor a la mente en blanco, a la ausencia de ideas en la cabeza, ¿no es cierto? Porque esas ideas después se van a trasladar al papel. Pero yo realmente creo que lo de la página en blanco es no tener organizada la cabeza. El silencio es inherente a la escritura, y los estados, digamos, como de vacío, de que uno conquista de pronto como un lenguaje, como unos temas, termina una obra, ¿y ahora qué? Hay que volver a empezar, ¿cierto? Entonces hay varias experiencias frente a eso. Incluso yo creo que con el transcurso de la vida, pues o al menos a mí me ha pasado que me he serenado un poco frente a ello. Porque al principio se me perdió, yo ya no sé escribir, ¿qué voy a hacer? Si era lo único que sabía y ya no me sale nada, no fluye nada. Pero ya lo siento, es como un juego como rítmico, ¿no? A veces hay mucho, a veces hay poco, a veces hay que llenarse, a veces hay que vaciarse. No hay que escribir 30, 40, 50 poemas al día. Con uno bueno que salga una vez es suficiente. Entonces ahí hay muchas, incluso ahí se aprende mucho, como esa tensión, como esa búsqueda de la palabra. Yo he vivido, sobre todo un libro mío entero nació como de esa circunstancia, de sentir en algún momento que ya había agotado como lo que tenía que decir sobre mí misma y mi viaje interior en ese momento, y un lenguaje que ya me fluía con mucha naturalidad y ya me estaba cansando, repitiendo, agotando. Entonces me conseguí un cuaderno de hojas en blanco y empecé a escribir ese no escribir y a reflexionar sobre el silencio, sobre qué pasaba con la palabra. A ver, uno escribe porque hay una sensibilidad, o sea, el que nace para escribir, para pintar, para cantar, para esculpir, tiene esa necesidad, así como hay otros que tienen la necesidad de jugar fútbol, o otros que no tienen ninguna necesidad y se quedan ahí quietos. Entonces a mí nace la necesidad de escribir porque me pareció que con la escritura resolvía lo que no podía resolver con un dibujo, y era darle continuidad a lo que estaba contando, porque un dibujo llega a su fin, en tanto que la escritura no. Y me gustó, pero así que uno escriba porque si no escribo me muero, no, tampoco para nada. Uno escribe simplemente porque le gusta.
Al que le gusta bailar, baila, al que le gusta escribir, escribe. Cuando necesito revivir algo dentro de mí o cuando necesito como matar algo que no quiero que esté, pues es como una necesidad. Cuando uno no siente que debe escribir, uno simplemente no escribe y si se esfuerza las cosas no salen bien. Entonces es como una necesidad del alma, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué escribo poesía? ¿Por qué pudiera no escribirla si pudiera? ¿Por qué sentir esta necesidad ineludible, esta necesidad urgente que duele y que lastima, de nombrar mis asombros, mis temores, mis encuentros, con instantes donde la vida me dice su palabra, para que yo, con mis propias manos, testimonie la intensidad que me rasga y que pudiera ser más bien gesto, contacto, algo concreto, habitado con el cuerpo, algo como una piel? Pero no estas palabras, estos puntos sobre una página que siempre empieza, una página interminable, donde el temor de repetirme, de repetir el hábito que es a veces para nosotros la existencia, se asoma en cada borde, en cada letra. ¿Por qué escribo poesía, si pudiera saberlo? Escribo porque el viento, escribo desde la lluvia una lejana sensación de infancia, escribo porque la muerte, porque la ternura, porque miro a los hombres, escribo con emoción, por sensación, porque tengo sentidos y me abren el mundo bellamente, escribo porque los pájaros, escribo porque el bosque, porque no puedo el mar. Escribo por amor y temor a las palabras, porque su realidad me sobrecoge. Escribo porque es inútil y bello, porque es juego y ocio, porque la libertad se teje en ese instante en que renuncio al mundo conocido, abro la puerta de la vida y entro al jardín para sentir los colores, los aromas, las formas, para sentirlas sin pensamiento, para jugar en ellas y tocarlas con mi voz, con mis voces. Escribo porque es oscuro, porque el silencio es piedra, espejo negro y duro que golpea las manos y las palabras caen, se desmoronan, se abren. Escribo porque no puedo no escribir. Realmente los consejos son difíciles, pero cuando se está empezando a un escritor joven hay que impulsarle mucho como esa motivación que tiene por ser escritor, porque es una motivación que fácilmente puede quedar enredada en el camino. En la vida cotidiana, en el ejercicio de una profesión, en el rebuscarse la vida, ¿no es cierto?, para subsistir. Entonces, como se tiene casi todo en contra para ser escritor, entonces la motivación tiene que ser muy fuerte. Entonces el principal consejo, o el consejo fundamental, o lo fundamental que tendría que hacer una persona joven, que se siente como tocada como por ese deseo, es persistir, como ser fiel a ese ideal. Ser fiel a un ideal es muy difícil, porque ser fiel a las ideas a veces le cuesta a la gente cosas muy importantes. Yo le aconsejaría a los muchachos que leyeran el libro de Rilke, Cartas a un joven poeta, donde están como los más bellos consejos que uno puede tener cuando siente que su destino es ser escritor. El de escribir por necesidad. Rilke le pregunta al joven que le manda sus poemas y que le pregunta si debe publicarlos, si están buenos. Entonces le dice, me lo pregunta a mí, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a sí mismo en la noche más oscura. Pregúntese si usted se moriría si se le privara de escribir. Si la respuesta es no, no escriba. Si la respuesta es sí, pues sepa que ese es su destino, ¿cierto? Y que tiene que enfrentarlo. La mejor obra puede sacrificarse cuando no está editada de una manera aceptable estéticamente, cuando no está escrita conforme con normas fundamentales del buen uso del idioma. Eso me parece que es esencial y son criterios que están obrando en beneficio o en favor de la obra, criterios de calidad de la obra. Ahora, lógicamente, un libro también es bueno, es de calidad en la medida en que circule o aparezca en forma oportuna. Hay trabajos de investigación que tardan años y cuando ya se presenta la publicación, el tema ha dejado de estar en el primer plano del interés público. Aquí hay tres problemas muy bravos para los jóvenes escritores. Primero, que no hay medios escritos suficientes para que ellos puedan escribir ahí. Segundo, que aquí no hay en las editoriales, en las comerciales en especial, segmentos de literatura juvenil. Muchachos que para jóvenes.
Y tercero, que aquí la cultura, como es un país corrupto, es un círculo también, y ahí no reciben a los demás. O sea, el país se refleja en los mismos intelectuales que tiene. Y por eso Colombia hace mucho tiempo no saca una obra seria al mercado. A los muchachos yo les digo siempre, lean mucho. Escriban, ¿cierto? Lleven diarios, lleven agendas, tomen nota de todo, conozcan la ciudad. Eso es otra cosa que uno le dice a los muchachos que quieren escribir. Conozcan el nombre de las cosas, todo hay que nombrarlo. La literatura es la facultad de nombrarlo todo. Entonces, una ciudad como esta tiene árboles que son diversos y que hay que conocerlos, ¿cierto? Saber el nombre, las especies, eso un escritor lo tiene que saber. Un consejo, pero así claro, es que tienen que leer mucho. Nosotros tenemos que leer mucho. Escritor que no lea no le ve oficio. Abracé por primera vez un árbol como si fuera una persona y escuché la vida de sus ramas. Dormida en la hierba, sentí la humedad de la tierra tocando mi cuerpo, el viento en mi espalda, en mi pelo. Supe lo que era bañarme con un cielo azul por techo, en esas aguas inmensas y cristalinas de la hundida que me regalaban puro el sonido de su corriente cuando me sumergía para escucharlo desde adentro.